Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Hoy día nos toca ver lo que corresponde al primer punto de la gramática, que viene a ser la fonología. Así es que vamos a empezar a describir un poco acerca de la fonología. Ya. Feliz, ojalá que se pueda prender la cámara. Ya, listo. Bien, jóvenes. Empezamos entonces. Creo que los mensajes están donde deberían estar. Ahí está, listo. Bien, hasta donde nos permita la cámara, porque a veces el Teams colapsa y hay que apagarla, pero dentro de todo está bien por ahora. ¿Listo? Bien, cuando hablamos de fonología, hay que tener en cuenta que esa terminación logía ya nos dice mucho acerca de aquello que estudia o aquello que se refiere, ¿no? Ese término logía nos habla del estudio de alguna disciplina. En este caso, cuando hablamos de fono, refiere básicamente a sonido. Igual cuando veamos morfología, será estudio de la forma. Llevado a lengua sería estudio de la formación de palabras. Entonces, fonología va a ser justamente el estudio de los sonidos, en general de cómo los sonidos de una lengua funcionan, ¿no? Entonces, más o menos tendremos algunos detalles acerca de cómo es que los sonidos funcionan en una lengua específica o cualquiera. ¿Cuáles son esas reglas? Ahora, pero antes de hablar de fonología específicamente, tendríamos que hacer referencia a dónde se sitúa la fonología, ¿no? Y la fonología se sitúa como uno de los niveles de la gramática, ¿no? Además de la fonología va a estar la morfología, también va a estar la semántica y también va a estar la sintaxis. Entonces vamos a encontrar esta suerte de componentes gramaticales. Fonología, morfología, semántica, sintaxis, que a lo largo de las semanas que vienen seguiremos viendo algunos de estos niveles gramaticales. ¿Ok? Entonces nos vamos a situar y vamos a entender que la gramática, que es ese conjunto de reglas que gobiernan el funcionamiento de una lengua, tiene como uno de sus componentes a la fonología. Es el primer componente gramatical que vamos a tocar. Nos toca ver esta semana y la próxima semana también lo que corresponde a este nivel de la gramática, que viene a ser el estudio de cómo funcionan los sonidos en la lengua. Ok, vamos a empezar entonces. Ajá, y bueno, en este caso, reconocer que la gramática es un sistema abstracto de reglas que permite producir y comprender mensajes lingüísticos. Y siempre hay esta suerte de interrogante, de pregunta, de ¿todas las lenguas presentan gramática? En la mañana que tengo clases en la sede central, les consultaba a sus compañeros, ¿quiénes opinan que todas las lenguas tienen gramática? Y levantaron la mano 10 personas. ¿Y quiénes creen que no todas las lenguas tienen gramática? Levantaron la mano otras 8 o 10 personas. Los demás NN, como siempre, ¿no? Siempre hay gente que no, dice, "Pero no vayan a descontar puntos, ¿no? Entonces, si me descuentan los puntos, no me conviene, ¿no? El salón eran como 60, ¿no? ¿Qué sucede con esto de la gramática? ¿Por qué una persona, por qué siempre se asocia la gramática con la escritura? ¿No? Uno asocia la gramática con la escritura. Me preguntan, ¿todas las lenguas tienen gramáticas? Quizá pienso en la escritura y digo, pues no, todas las lenguas no tienen escritura, por lo tanto no tienen gramática. Pero esa es una correlación falsa, equivocada. Desde el punto en que las lenguas son funcionales, desde el punto en que la lengua funciona, desde el punto en que permite la interacción y comunicación en una comunidad, esa lengua tiene gramática. Entonces, obviamente que las lenguas son funcionales, obviamente que permiten la comunicación entre los hablantes al interior de una comunidad. Y entonces tenemos que decir que todas las lenguas presentan gramática, porque funciona. Ahora, si nos remontamos a la época donde no existía la escritura, reconoceremos que todas las lenguas originariamente han sido orales. ¿No? Luego es que se crea la escritura,
Luego es que se plasma ese sistema artificial. Pero si lo vemos desde esa perspectiva, todas las lenguas originalmente han sido orales. ¿Y tenían gramática? Claro que sí. Tenían componente fonológico, tenían componente morfológico, tenían componente semántico, tenían componente sintáctico. ¿Se dan cuenta? Todo ese conjunto de componentes englobaba al conjunto de reglas que gobiernan el funcionamiento de una lengua. ¿Se dan cuenta? Ya. Te voy a pasar ya unificado todo lo que tengo. Pero ahí tú seleccionas lo que quieres, ¿ya? Aquí. Sí. Ah, ¿lo puse ver? A ver, aquí hay alguien que está con su laptop. Y a veces eso pasa, ¿no? Yo también a veces estoy en clase y se activa mi audio. Así que no pasa nada, joven. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando hablamos de esa parte gramatical, nos estamos refiriendo a que una lengua funciona, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, hablamos de que todas las lenguas tienen gramática, porque son funcionales, porque permiten la comunicación, y ese conjunto de reglas es que se va a organizar en estos niveles, ¿no? Fonológico, morfológico, semántico, sintáctico, tal como lo vemos en ese esquema pequeñito, ¿no? Tipo, llaves. Entonces, sí, todas las lenguas presentan gramática. Así es que no hay que asociar la gramática con la parte meramente escrita, porque ahí sí diríamos, ¿todas las lenguas tienen escritura? Pues no todas, ¿no? Hasta hace algunos años recién se les ha dotado de escritura a muchas lenguas amazónicas. Hace, no sé, por lo menos 10, 15 años, no 20, 15. Fuimos a la zona que tiene frontera con Brasil, a Purús, y ahí se les estaba dotando de alfabeto a varias lenguas de la familia Shipibo, ¿no? Entonces, y entre otras que llegaron a esa zona. Entonces, no podemos decir que todas las lenguas tienen escrito. Hay lenguas que tienen de un hablante, dos hablantes, tres hablantes, 10 hablantes, y entonces ya están en proceso de extinción y ya no ha sido posible dotarlo de escritura. Entonces, no todas las lenguas van a tener escritura. Sin embargo, todas presentan componente gramatical. ¿Ok? Cuando hablamos de la gramática, también hacemos alusión a la gramática normativa y descriptiva, tal como dice ahí, ¿cierto? Normativa, su nombre lo dice, ¿ah? Establece la norma, establece cómo debe funcionar. Y ya sabemos que la RAE es la máxima autoridad y lo que hace es prescribir la norma, así como el médico que prescribe los medicamentos, la RAE prescribe la norma, nos dice cuáles son los usos adecuados, cuáles no se consideran adecuados, cuáles son las formas preferentes, cuáles no las son. Entonces, cuando se habla de esa gramática normativa, quiere decir la gramática que la RAE estipula como lo que se debe hacer o lo que se debe cumplir. Y hay en contraparte la gramática descriptiva, que su nombre lo dice, lo que hace es describir el funcionamiento de la lengua, más allá de la norma, más allá de las reglas, más allá de lo que establece la institución. La gramática descriptiva describe. Por eso es que existen esas características del español de Perú, donde uno puede decir, ¿no? En Perú se presenta yeísmo, en Perú se presenta ceseo, en Perú se presenta confusión de vocales, en Perú se presenta flexión de adverbios. Entonces, esas dos ramas son las que vamos a encontrar de la gramática, la que establece la norma y la que describe el funcionamiento de una lengua en un lugar específico o en un momento específico. ¿Ok?
Muy bien, eso es para poder centrar a la fonología, ¿no? Ya sabemos que la fonología será un componente de la gramática y vamos a verlo en primera instancia. Si nos remontamos de pronto a cuando éramos bebés, vamos a poder reconocer que es uno de los primeros componentes que adquirimos. Uno podría decir que todos en simultáneo, sí y no. Si establecemos un orden, tendríamos que tener primero el componente fonológico. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a casa éramos bebés, ¿no? Lo primero que hace el bebé es escuchar todos los sonidos de su entorno y luego comienza a filtrar los sonidos repetitivos en una palabra y en otra. Y comienza a establecer el inventario de fonemas que existen en la lengua a la cual está expuesto. Entonces, el componente fonológico, si quisiéramos establecer un orden, sería uno de los principales. Luego se van construyendo las palabras, luego se va identificando el significado de las palabras y luego se comienzan a organizar las palabras en una estructura de sujeto, verbo, objeto, si fuese el español. Si fuera otra lengua es otra estructura sintáctica. Entonces va como en esa línea, ¿no? Primero los sonidos, luego la estructura de las palabras, luego qué significado tiene y de pronto luego cuál es el ordenamiento. Algunos sostienen que todo se da de forma simultánea, pero si quisiéramos establecer un orden, sería más o menos este. ¿Ok? Aquí hablábamos de la gramática, justamente la normativa, que es la que prescribe el uso correcto, ¿cierto? Y la gramática dice que estudia el funcionamiento de la lengua y la gramática que nos indica justamente cuál es esa estructura, ese funcionamiento adecuado, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con características propias de la zona y nos habla de esa gramática descriptiva, ¿no? En uno prevalece la norma y en otro prevalece las características del uso, en base a una región, en base a una época, bien. ¿Mm? Dios mío, ya tenemos ejercicio de aplicación. Avanzaremos un poquito antes de desarrollarlo, ¿ok? Dios mío, yo no tengo el chat aquí. A veces ya está. Ahí para poder ver cualquier consulta, ¿ya? A ver, avancemos un poquito más porque hasta ahorita solamente hemos visto eh, cómo situar a la fonología. Y hemos identificado que hay la gramática normativa, la gramática descriptiva. Así que vamos a avanzar un poquito con la parte de fonología, ¿ya? Cuando hablamos de la parte de fonología, vamos a identificar justamente que se habla del estudio de los sonidos de una lengua. Dice acá, es una disciplina lingüística que se encarga del estudio del componente fonológico de una lengua y el objeto de análisis o la unidad mínima de estudio, como se dice, es el fonema, ¿cierto? Pero sucede que el fonema tiene características y rasgos de abstracción. Se dice que el fonema es abstracto, y es cierto, el fonema es abstracto. Pero cuando nosotros éramos bebés y llegamos a nuestra casa y estamos a la expectativa de todas las palabras, en ese momento no era abstracto. En ese momento necesitábamos escuchar los sonidos para poder interiorizar los sonidos de la lengua. Entonces, cuando uno recién nace, necesita de la exposición física, concreta, sonora. Si no, no tendríamos forma de captar los fonemas. ¿Se dan cuenta? No es que yo llego, nazco y ya tengo los fonemas interiorizados en mi mente. No, 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 no. Porque si el bebé nace y es llevado a Rusia, aprenderá ruso. Son otros fonemas. Si uno nace, el bebé nace llevado a China, serán otros fonemas, ¿no? Habrán algunos fonemas que coinciden entre lengua y lengua, pero no hay un match completo porque justamente el inventario fonológico es algo así como una huella digital sonora. Entonces, no todas las lenguas o no las lenguas pueden tener un sistema fonológico exactamente igual, no pueden tenerlo. Habrán coincidencias, pero también hay diferencias.
¿Se da cuenta? Entonces, el bebé cuando llega a casa no tiene los fonemas en la mente. No, 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 no. Lo que pasa es de que está imbuido en todos los sonidos, ¿no? Que hay en casa, padres, madres, abuelos, hermanos, primos, sobrinos, tíos, qué sé yo, es que el bebé puede captar los sonidos y filtrar cuáles son parte de la lengua y cuáles no. En realidad parece algo muy complejo y lo es. Parece algo mágico y lo es hasta un punto. Que podamos adquirir una lengua solo por estar ahí, escuchando. Y es como el bebé no tiene más que hacer que estar ahí a la expectativa de todo, escuchando todo, porque cuando recién nace no puede ver mucho. Entonces, su capacidad auditiva está al 100% pendiente de todos los sonidos, ¿se dan cuenta? Ustedes han escuchado eso, que los bebés cuando recién nacen casi no ven, ven como manchas, borrón, no ven de forma nítida aún. Entonces, el aspecto visual no es tan imperativo en ese momento, pero sí el aspecto auditivo. Escuchan los sonidos, la voz de mamá, la voz de papá, pueden reconocer, sonríen cuando están al lado de mamá, cuando les habla, cuando la perciben. Entonces, la parte auditiva es fundamental para un bebé. Y entonces, ¿qué es lo que escucha todo el día? Lo que habla la familia, la mamá, el papá, los hermanitos. Y es ahí que está dedicado enteramente a reconocer los sonidos de la lengua. ¿Se da cuenta? Ahora, necesitamos de la parte física para poder plasmar en la mente estos sonidos ideales. Podemos decir que son sonidos abstractos porque van a encontrarse y situarse en la mente del hablante. Por eso es que el fonema, ese sonido ideal, ¿no? Por eso es que el fonema es abstracto. ¿Se dan cuenta? Su rasgo, su característica es ser la unidad mínima de estudio de la fonología, sin duda, y es ser abstracto. ¿Por qué? Porque está en la mente del hablante. Es un sonido que está en la mente del hablante. Pero para llegar ahí tuvo que valerse de lo físico. Y el sonido físico se le va a denominar fono. Entonces los fonemas se valen de los fonos, que son aquello que escuchamos, que son aquello que pronunciamos, materializamos. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver si por acá nos habla acerca de los fonos. Sí, mira, por ejemplo aquí, la fonología tiene por objeto de estudio al fonema, ¿sí? Que es abstracto, y los fonos van a ser la unidad de estudio de la llamada fonética, que es la parte concreta, material, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fonemas, reconocemos a la fonología. Y cuando hablamos de fonos, reconocemos a la fonética. Decir, hablar de fonética y de fonología no es lo mismo, definitivamente. Hablar de fonos y de fonemas no es lo mismo, usted lo está viendo, pero están vinculados, están relacionados, porque todos ellos hablan acerca del sonido de la lengua. Solo que unos desde la perspectiva material, concreta, física, y otros desde la perspectiva mental, abstracta, psíquica. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de esas características de habla y de lengua, decíamos que el habla era concreta. ¿Se vale de qué? De los fonos. ¿Alude a qué? A la fonética. Y cuando hablamos de lengua, decíamos que la lengua era abstracta, que estaba en la mente del hablante, ¿cierto? Y cuando hablamos de lengua nos referimos a los fonemas, nos referimos y hace alusión a la fonología. Entonces, este esquema bastante sencillo justamente nos hace notar esas diferencias entre fonética, fonología, entre fono, fonema, ¿no? Entre lengua y habla, ¿ok? Ahora, pero uno va a seguirse preguntando quizá, ¿no? ¿Cómo es que hay un sonido en la mente? ¿Cómo es que hay sonidos ideales?
cómo es que hay sonidos abstractos. Parece locura, ¿cierto? ¿A usted no le ha pasado que, no sé, iba en el transporte público y de pronto estaba ahí divagando y diciendo, ay, en la pre me inscribí para medicina, ¿no? Pero, ay, creo que mejor me hubiera inscrito para, no sé, tecnología médica, obstetricia, porque, no sé, ahí no me gusta mucho la sangre, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y de pronto dicen, ay, caray, todo eso estaba en su mente, pero la última expresión, ay, caray, le brotó en palabras. Y de repente si había una persona al lado suyo sentada, lo miró y dijo, ¿qué, ay, caray, qué? ¿Qué pasa? Yo no he hecho nada, qué? Y usted, no, no, disculpe, no, no. ¿Qué le va a decir? Estaba pensando, imaginando, dilucidando, y de pronto se me escapó la última frase. Suena un poco loco, ¿no? Entonces el vecino suyo del asiento de combi lo mirará extraño, alejado, dirá, ay, seguro estoy en la pre, este niño ya perdió la razón con tanta información, por Dios. ¿Qué sucede? Usted prácticamente se escuchaba en esa conversación interior con usted mismo. Casi pronunciaba las palabras sin emitir sonido. Pero la última frase de pronto sí salió, ¿no? Se materializó inconscientemente. Esa conversación que usted tuvo al interior de su mente puede ser percibida por nuestra mente porque los sonidos ya se sabe cómo suenan. Porque los sonidos están interiorizados y es casi como si usted se hubiese estado escuchando. No sé, ya un ejemplo más real, ya que no esté usted alucinando, hablando solo. Algo más real, no sé, de repente hoy día es el cumpleaños de o ayer es el cumpleaños de su amigo de colegio, ¿no? Y ha ido, y su papá le ha dicho ya hasta las 10 de la noche, hermano, entonces usted ya hasta las 10 de la noche. Pero ¿qué pasa? Siempre cantan Happy Birthday a las 12, ¿no? Siempre sirven la comida un poquito antes del Happy Birthday, o sea, 11. Entonces, ¿cómo va a llegar usted a su casa a las 10 si la torta se parte a las 12, la comida a las 11? Entonces, no es real llegar a la casa a las 10, ¿no? Pero uno por salir dice, sí, sí, papá, vengo a las 10 vengo. Usted llega más de la medianoche, su papá enfurecido le dice, ¿cómo es posible tan tarde? Mañana tienes que estudiar, ¿no? ¿Cómo te hacía la reunión? Así nada más. Entonces, si su papá está molesto, a usted no le conviene hablar. ¿O sí? Yo creo que no, generalmente. A uno no le conviene hablar. Entonces, deja que su papá hable, comente todo lo que tiene que decir, ¿no? Y usted ya prefiere no decir nada. Pero de repente usted en su mente ya le respondió. De repente usted en su mente ya le dijo, claro, sí, pues tacaño, con 5 soles que me das para el pasaje, ¿cómo voy a regresar desde allá? Tengo que esperar que venga el papá de mi amigo para que me jale, para que me traiga, para que me acerque a la casa. Con 5 soles, ¿cómo voy a llegar? Ay, papá, te pasa. Y usted deja que su papá siga hablando, pero usted ya le está respondiendo. Ya le está respondiendo sin pronunciar ninguna palabra física material, pero ya le está respondiendo. Yo cuando tenga a mi hijo no le voy a dar 5 soles, le voy a dar 20 para que vaya tranquilo, regrese en su Uber, ¿no? En su Didi y llegue tranquilo a la casa, ¿no? Mejor lo voy a ir a recoger y le voy a esperar. Hijito, todavía no parten la torta, no te esperes, yo te espero. Anda, come tu torta y vuelve, ¿no? Yo lo voy a acompañar, ¿no? Usted ya le respondió de todo a su papá. En buenos términos, pues, ¿no? Claro. Esa respuesta que no fue material fue abstracta, con los sonidos ideales, con los sonidos abstractos, con los fonemas que usted tiene en su mente. No los ha materializado a través de los fonos, pero ha utilizado los fonemas que tiene en su mente y le ha respondido a su papá sin pronunciar ninguna palabra material, sino de forma abstracta. Y hasta se podía escuchar hablando en la mente del hablante. ¿Mm? Ahí están los sonidos abstractos, ideales. Usted los puede escuchar cuando responde sin pronunciar palabras, cuando conversa con usted mismo, cuando da su opinión, pero sin hablar y solo se queda en su mente.
ahí están los sonidos ideales. Existen. A veces uno lo duda, dice, no, ¿cómo va a ser sonidos ideales en la mente, abstractos? No, 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 me están estafando aquí. Pero los hay, jóvenes. Claro que sí. Imagínese al bebé, ya sabemos, llega a casa, escucha todo, y cuando ya filtró los fonemas y cuando ya interiorizó los sonidos de la lengua, es cuando recién comienza a balbucear, porque ya los tiene ahí, ya tiene los sonidos ideales, abstractos en la mente, pero la boca, la lengua, los labios le juegan una mala pasada, porque no puede pronunciarlos tal como los ha escuchado. Y tiene su tiempito en el que balbucea, en el que juega con los labios, mueve la lengua, e intenta que el sonido que ha escuchado y que ya está en su mente salga. Tiene su tiempo, tiene su demora. ¿Por qué? Porque está madurando todo su sistema articular para poder producir el sonido. Cuando nosotros somos adultos es más fácil porque, no sé, viajamos al extranjero, escuchamos sonidos y de pronto comenzamos a reproducir rápido, porque nuestra cavidad oral, bucal, nasal, ya está todo formado y puede movilizarse a nuestro antojo. Entonces, cuando escuchamos un sonido, intentamos reproducirlo y es rápido, ¿no? Porque, vamos a China, no sé, y escuchamos, sí, sí, entonces uno, sí, sí, en el español no hay la T con la S, tss, tss. Acá en el Asia sí. ¿Y lo puede pronunciar? Sí, a pesar de que no sea un fonema del español, porque podemos hacerlo ya en esa dinámica mucho más rápida. Pero cuando uno es bebé y recién está produciendo sonidos, es un proceso nuevo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que toma su tiempo, ¿no? Toma su tiempo. Es importante captar esta diferencia entre fonética, fono, habla y fonología, lengua y fonema. ¿Ok? Vamos a volver por acá Profesora, y vamos profesora, a una recordar. pregunta. Sí, ¿La fonética pertenece a la gramática? ¿Es un componente de la gramática o no? no es un componente propio porque cuando hablamos de gramática, la gramática es abstracta y está en la mente del hablante. Entonces, cada vez que nos hablen de gramática, reconoceremos que la gramática tiene niveles y componentes abstractos. Sin embargo, no podríamos llegar a entender esos componentes abstractos porque necesitamos de la parte material. Y entonces ahí es que se alude a esta suerte de disciplinas o disciplina física, material, que nos permite llegar a entender lo que está en la mente del hablante. Entonces, componente como tal de gramática, no, pero sí una disciplina que nos va a ayudar a entender el componente de la fonología que se encuentra como un conjunto de reglas que gobiernan el funcionamiento de la lengua. Entonces, si nos dicen, la fonética es parte de la gramática, sí, porque nos ayuda a llegar a ella, pero no porque no está en el plano de la abstracción. Entonces, no es fácil decir que sí o que no, pero es una disciplina. Por eso es que cuando hablamos de fonología, se dice estudio de los fonos y se asume como una ciencia y se asume como un nivel gramatical. En cambio, cuando hablamos de fonética, se dice que es una disciplina. No es ciencia, no es un componente gramatical propiamente, sino solamente es una disciplina que nos permite llegar a la fonología. Más o menos así es como se trata de entender, ¿no? Ah, gracias, profesora. ¿No hay de qué? Muy bien, entonces hemos visto ya la característica de fonología como tal cuando hablamos de fonema y cuando hablamos de fono. Cuando hablamos de fonema, ya sabemos que es una unidad mínima, indivisible. ¿Por qué mínima? Porque es una unidad mínima que nos permite pronunciar. ¿Y por qué indivisible? Porque no podemos cortar en dos una vocal, ni cortar en tres una consonante. Entonces,
no podemos dividirla, por eso también se le dice que es indivisible. Se dice que es abstracto porque está en la mente, y se dice que es distintivo porque nos permite obtener un significado nuevo, es decir, distinguir significados a partir del cambio de un fonema en una misma secuencia. Cuando hacemos eso, estamos frente a los llamados pares mínimos. Ahí tienen dos ejemplos, lupa, luna. Entonces vemos que las palabras son similares, pero se ha cambiado un fonema, la P por la N. Y obtuvimos otra palabra, ya no lupa, sino luna. Entonces, cuando sucede eso, se evidencia de que basta que yo cambie un fonema en otra secuencia similar para tener otro significado. Piña, peña. Basta que yo cambie un fonema en la misma secuencia para obtener otro significado. Y ahí hablamos de los llamados pares mínimos. Es un par y el cambio es mínimo, es de un solo fonema. No puedo cambiar dos, no puedo cambiar tres, ¿verdad? Un solo fonema. Crear un par mínimo es sumamente sencillo. Imagínense que tenemos un par mínimo, vamos a poner acá, pata. ¿Okay? Uy, ¿ya? Pata. Y nos dicen, cree un par mínimo a partir de pata. Ahí, entonces, si cambiara alguno de los fonemas, ¿qué otras opciones creen ustedes que podríamos tener en pata? Pato, muy bien. ¿Qué otras opciones? Hay muchas, ¿no? Podríamos cambiar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto fonema como hizo su compañero. Claro que sí. Lata, peta, muy bien. Pala, ¿cierto? Crear un par mínimo es sencillísimo, joven. Tal cual. Algo decente, por favor. Ya vi que sale ahí ya otra cosa. Algo decente, ¿no? Ya, pita, muy bien. Pota. Antes el ceviche de pota, yo me acuerdo, en mis años costaba un sol 50, por Dios. Ahora está 5 soles, 7 soles. Y digo, no puede ser. ¿Qué ha pasado con la... Crear un par mínimo es sencillísimo. Ustedes lo están haciendo. Puede ser pata, pato. Puede ser pata, lata. Puede ser pata, peta. Pata, pala. Pata, pita. Pata, pota. Pata, rata. Pata, chata. ¿No? Entonces, es facilísimo. Lo que tenemos que ver el día de hoy nos va a ayudar a describir el par mínimo. Hoy día nos toca ver básicamente consonantes y vocales. Y a partir de identificar las características de las consonantes y de las vocales, es que vamos a poder describir un par mínimo, ¿cierto? Coca, coca, muy bien, ¿sí? ¿Cierto? Totalmente válido. Ujú. Vamos a coger uno de los pares mínimos, ¿ya? Pata y, por ejemplo, lata. Ya está. Uno de los pares mínimos. Ahora, ¿cómo los describo? Por ejemplo, tenemos la P, que es evidente, la P y la L. Ahí está, la P y la L. ¿Qué podemos decir de la P y de la L? Pues en coincidencia que son consonantes, en coincidencia que son orales. Entonces vamos a poder decir que es un par mínimo de consonantes orales. Y en diferencia, podríamos decir que la P es una consonante bilabial, oclusiva, sorda, por ejemplo, ¿no? En el caso de la P. Y en el caso de la L, podríamos decir que es una consonante lateral, L, 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 lateral, alveolar, sonora, porque las laterales son sonoras, sonora, la L. ¿Ok? Entonces, conocer un poquito hoy día acerca de las consonantes y de las vocales nos va a permitir describir ese par mínimo, el que nos den.
cualquiera. O ya sabemos que podemos crearlo y es sencillísimo, así como ustedes lo han hecho, tal cual. No hay un misterio, no hay más. Pero lo que sí podemos hacer o debemos hacer es poder describirlo, ¿no? Es un par mínimo de bilabiales, es un par mínimo de laterales, es un par mínimo de sonoras, es un par mínimo de vocales altas, es un par mínimo de vocales anteriores. Entonces, conocer las consonantes y vocales nos va a permitir describir el par mínimo. Eso es lo que un poco tenemos que ver el día de hoy. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Los fonemas se van a clasificar en dos grandes grupos. La fonología en general se va a clasificar en dos grupos. Fonología segmental y fonología suprasegmental. Cuando hablamos de la fonología segmental, su nombre lo dice, segmentos. ¿Y cuáles son esos segmentos? Consonantes, vocales. La fonología suprasegmental, su nombre medio que nos lo dice, ¿no? Supra, sobre los segmentos, abarca más que los segmentos, va sobre los segmentos. Y los segmentos eran consonantes y vocales, entonces los suprasegmentales van sobre las consonantes y vocales. Y lo que va sobre las consonantes y vocales es el acento y es el tono, la curva melódica. Entonces, cuando hablan de fonología, hay que tener en cuenta, hay fonología segmental y hay fonología suprasegmental. Por hoy nos toca solo la segmental, la próxima clase nos toca la suprasegmental, ¿ok? Y cuando hablamos de la segmental, vamos a hablar de las vocales, que todos conocemos, y de las consonantes, que son un número diferente a las letras, que son un número diferente inferior a las grafías. Toda la vida, desde que hemos aprendido a escribir en inicial, primero de primaria, etcétera, hemos utilizado letras, hemos utilizado grafías. Ahora vamos a poder transcribir con fonemas que refieren básicamente a los sonidos de la lengua. Entonces nos vamos a desprender mayoritariamente de esas convenciones ortográficas donde hijo es con H, o donde higo también es con H, o donde, no sé, taxi es con X, pero ahí vemos que hay dos sonidos, la K y la S. En cambio, si transcribimos fonológicamente, tendremos que poner los dos sonidos, que es la K y la S en taxi, o tendremos que omitir la H porque fonológicamente no existe. Sin embargo, han sido circunstancias que se han heredado por el paso de una lengua a otra, por los préstamos lingüísticos, etcétera, ¿no? Cuando hacen transcripción fonológica, tenemos que remitirnos a los sonidos, básicamente. ¿Ok? Vamos a ver entonces estos fonemas segmentales que vienen a ser las vocales y las consonantes. Sabemos que tenemos 5 vocales, sabemos que tenemos 19 fonemas consonánticos también. ¿Ok? Vamos a ver. Ah, ya, antes de ver las consonantes y vocales, hay que Profesora, reconocer, sí, una consulta. ¿Cuántos grafemas hay? dentro de los grafemas vamos a encontrar, a diferencia de los fonemas, ¿no? Los llamados dígrafos, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos 5 más, ¿no? Por ejemplo, dentro de los grafemas vamos a encontrar a la che, vamos a encontrar a la q, ¿no? Vamos a encontrar a la gu, ¿no? Vamos a encontrar también a la doble L, esa sí se manifiesta como grafema, como fonema, perdón. Y vamos a encontrar a la R, que también se manifiesta como tal, ¿no? Profesora, Entonces, disculpe, pero si no me equivoco, en 2023 la Real Academia de la Lengua Española eliminó dos, creo, la Che y la doble L, porque eran sí, compuestos. lo que En pasa es ese que caso, si nos preguntaran cuántos grafemas, ¿lo considerarían los tres o los cinco? Lo que pasa es que ahí, en ese caso, cuando ya los excluyen del diccionario,
ya no se contabiliza propiamente como tal, ¿no? Sino se dice que se incluye dentro de. Entonces, ahí está el detalle. Actualmente, bueno, consideramos que son los 27 signos gráficos, ¿no? Dentro de los 27 signos gráficos, tal como vocales y consonantes, tendremos pues a la B, ahí tenemos a la B, bueno, en fonema, la B, luego tendremos la C, que no está como tal en fonológica, sino tiene diferentes representaciones, porque la C puede ser una K o la C puede ser una interdental Z de zapato. Dentro de los grafemas también encontraremos a la D, que sí lo encontramos como fonema y tal. Encontraremos a la F, que también lo tenemos como fonema. Encontraremos a la G, y ahí también con la G hay un detalle porque puede ser una oclusiva, puede ser una fricativa, entonces sí se escribe, sí se utiliza, pero hay que ver su representación fonológica. La H, sin duda, se considera, la J, la K, la L, la M, la N, la ñ, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la W, la X, la Z y la Y, ¿no? Entonces, dentro de las consideraciones vamos a tener los 27 grafemas, pero no vamos a contabilizar, por ejemplo, la H, o no vamos a contabilizar la GU, o no vamos a contabilizar la doble L. Entonces, si nos hablan de grafemas como tal, vamos a tener que decir que son 27, ¿no? Que son ya sufriendo las reestructuraciones que han habido, quitando la Che y quitando la doble L, ¿no? Entonces, hablaremos de 27 grafemas y hablaremos de 19 y 5, 24 fonemas, ¿no? Si es que nos preguntaran por un número específico. Pero sí, o sea, hay que respetar lo que la RAE, las actualizaciones que la RAE hace, y si ya indica que la Che no va a funcionar como tal y la doble L tampoco va a funcionar como tal, pues se eliminan, ¿no? De nuestro repertorio. Ah, entonces no sería 25, sería 27 grafemas. 27 grafemas. Ujú. Ah, ok. Gracias. Esa era mi duda. Muy Disculpe. bien, no hay que. Ah, ya, antes de ver la clasificación de fonemas consonánticos y vocálicos, una vez vino en examen de admisión, indique las cavidades supraglóticas, ¿no? Y uno es como que, ¡ay, Dios mío! ¿Y eso cómo es, no? Entonces, hay que tener en cuenta que la glotis es una cavidad que viene a considerar algo así como un espacio vacío que se abre y se cierra. Entonces, hay un punto, ¿no? Hay un punto que se abre y se cierra. Y a esa cavidad se le va a llamar la glotis o la cavidad glótica. Justamente hay un punto acá donde se abre y se cierra. Lo que está por encima de esa cavidad, por encima de la glotis, se le va a llamar supraglóticas. Y lo que está por debajo de la glotis se va a llamar infraglóticas. Solamente por establecer un punto de división, ¿no? Que es lo que se ha de alguna manera estructurado. Entonces la glotis es una cavidad hueca, vacía, que se abre y se cierra, y a eso se le llama la glotis. Por encima, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la faringe, vamos a tener la cavidad bucal, la cavidad nasal, vamos a tener justamente todos los puntos articulatorios, dientes, lengua, paladar, pelo, úvula, labios, etcétera. Todo lo que está por encima de la glotis, que más o menos es fácil de reconocer porque identificamos la cavidad oral, la cavidad nasal, la tráquea, la faringe. Entonces, justamente veremos ahí el punto de quiebre entre lo supra y lo infra, ¿no? Entonces, en la cavidad glótica que tenemos ahí a la altura de la tráquea, vamos a poder ir hacia abajo también, y entonces vamos a poder identificar que hacia abajo, aquello que nos permite pronunciar palabras sería pues el aire egresivo, y tenemos los pulmones, y tenemos los bronquios, y tenemos el diafragma que empuja el aire para que podamos pronunciar sonidos, ¿no? Entre otros órganos que pueden estar en esa cavidad, pero principalmente para efecto articulatorio, los pulmones, los bronquios, el diafragma, ¿no?
Eso hace que el aire salga, atraviese la cavidad glótica y ubiquemos a las cavidades supraglóticas que nos van a permitir articular sonidos. Lo de abajo, lo infraglótico, ayuda a que el aire salga y lo supraglótico ayuda a articular el sonido. Así es que para poder recordarlo de repente, una vez preguntaron en examen y pues no es muy frecuente que uno sepa estas denominaciones de glotis o supraglótico o infraglótico, ¿no? Así es que desde ese entonces se hace mención de ello. Ahora, estas cavidades supraglóticas, ¿no? Van a estar constituidas por la cavidad oral y la cavidad nasal. La cavidad nasal es cuando el aire sale, ¿no? Por esta cavidad que permite que salga el aire por la nariz. Ahí está la cavidad nasal. Permite que el aire salga por la nariz. Y la cavidad oral es cuando se permite que el aire salga por la boca. Entonces, cuando el aire sale por la boca, está saliendo y haciendo uso de la cavidad oral. En la cavidad oral, pues tenemos los labios, los dientes, la lengua, el paladar, la zona alveolar, la zona velar, ¿no? Y bueno, la úvula, que es esa campanita que se ve al fondo, pero para el español no es tan móvil porque no es un articulador. En cambio, hay otras lenguas que sí tienen sonidos uvulares, ¿no? En el español no, solo se llega hasta el velo. Pero la úvula también nos sirve. ¿Nos sirve para qué? Para que cuando se pronuncien sonidos nasales, la úvula descienda. En cambio, cuando se pronuncian sonidos orales, la úvula sube, se pega a la parte posterior y ayuda a que el aire salga por la boca. Entonces la úvula sí hace un movimiento, pero solamente para ayudar a direccionar el aire, sea por la nariz o sea por la boca. Ujú. Sonidos de África, sonidos de los aymaras, sonidos de diferentes lenguas en realidad. Tenía un profesor de aymara que manifestaba sonidos uvulares. Y yo, profesor, ¿pero cómo es? La úvula se mueve y los labios. Entonces era una articulación donde intervenía la úvula y los labios. Y dice, ¿es en serio, profesor? Yo no podía pronunciar los sonidos, pero él, que era aymara hablante, los producía, ¿no? Entonces era una cosa descabellada y decía, es como un besito, ¿no? Y era algo así. Y entonces movía la úvula y movía los labios y salía un sonido que parecía como un besito. Y era un sonido de tipo eh, uvular. Y utilizaba los labios y utilizaba la úvula y los labios, ¿no? Y también en el quechua, sin ir muy lejos, ¿ah? En el quechua hay sonidos glotales. Entonces la cavidad glótica en realidad es importante. Este espacio vacío que se abre y se cierra también ayuda a producir sonidos. No parecería que es algo extraño. Y lo es, ¿ah? Pero yo tenía una amiga que era quechua hablante y le decía, a ver, habla, por favor, pronuncia, pronuncia. Y entonces pronunciaba ciertas consonantes como la T, como la P, ¿no? Y era P glotalizada. ¿Cómo es eso? Es como la P aspirada. Todos hemos estudiado inglés en el colegio, ¿cierto? Y algunos profesores tienen ciertas dinámicas. Y por ejemplo, yo recuerdo que un profesor hacía que colocaba una hoja de papel enfrente nuestro y decía, cuando tú pronuncias la P, se tiene que mover la hoja. Entonces, ya, ok, se tiene que mover la hoja. Entonces, poníamos la hoja de papel, la sujetábamos de acá, y cuando uno pronunciaba la P, se tenía que mover, ¿no? Entonces, con la aspiración, entonces uno te dice, P, 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 como si golpeara, como si saliera el aire, ¿no? Entonces, en el inglés es sonidos aspirados, ¿no? Era P, P. Entonces, en el caso del quechua, hay sonidos no aspirados propiamente, sino glotalizados, que eran los más resaltantes, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería una P glotalizada? Le decíamos, si en el inglés hay una P aspirada, ¿cómo es una P glotalizada? Y nuestra compañera pronunciaba algo así, tratábamos de copiarle, ¿no? Pronunciaba algo así como A, y era cómo, y era como una articulación de los labios, porque es bilabial,
pero el sonido salía como casi directo de la glotis, en esa abertura y cierre. Era una t o una t. Y entonces hay un sonido diferente, no como el nuestro que conocemos en español, una p, o una t, sino era una p o una t. Y era así como que saliera el aire casi directo desde el cierre y abertura de la glotis hasta los labios, los dientes, hasta donde articule, ¿no? Era así como en el Aymara, una comunicación entre la úvula y los labios. En el quechua era una comunicación entre la glotis y el articulador, que podían ser los labios, que podían ser los dientes, que podía ser el paladar. Una cosa diferente, ¿no? A lo que nosotros hemos estado acostumbrados tal como español. Entonces, cada lengua tiene un inventario de fonemas únicos. Coincidirán en algunos, por supuesto, pero cada lengua tiene características propias, diferentes, unas de otras. El portugués, que no es muy lejano al español, es diferente, por supuesto. Uno puede entender algo, pero es diferente. Las vocales son nasalizadas. El español son orales, pero en el portugués son nasalizadas. Entonces, cuando dicen corazón, entonces uno dice, ¿pero qué pasó ahí? No, como, a ver otra vez, corazón. Entonces, el aire sale en mayor proporción por la nariz. Por eso es que la vocal no solo es oral, sino en el portugués hay vocales donde el aire sale por la nariz, nasalizada. Cada lengua es un universo único, como una huella digital, exactamente igual. Coincidirán, como les digo, en algunas cosas, pero se diferenciarán y ahí estará la característica única de esa lengua. ¿Ok? Aparato fonador ya. A ver, ¿qué más estamos acá? Ya, vamos a ver consonantes y vocales. ¿Listo? Parece que por aquí ya no hay más. No, ya no hay más. Vamos a ver las vocales, que es lo más sencillito. ¿Dónde están las vocales? Desaparecieron las vocales. A ver, vamos a ver las vocales, que es lo más rápido. Miren, cuando hablamos de fonemas vocálicos, es sumamente sencillo, porque son poquitas, ¿cierto? Hay lenguas que tienen más vocales, ¿ah? No, no que todas tienen 5, ¿ah? Hay lenguas que tienen 8, 11, 12. ¿No? Aparte de las orales, nasales. En el caso nuestro, no. Todas son orales, todas son eh, articuladas con el desplazamiento de la lengua, ¿cierto? Horizontal, vertical, y ahí es que radica la clasificación. En otras lenguas hay mayores posiciones y por eso hay mayor cantidad de vocales. En el caso del español nuestro, son, según el desplazamiento horizontal, tal como lo ve ahí, anterior, central y posterior. Ya está. Según el desplazamiento vertical, baja, media y alta. Listo. Existen muchas otras posiciones, ¿ah? Yo he visto cuadros un poco, bueno, un poco no, en realidad complejos, ¿no? Y en el inglés mismo hay muchas vocales, ¿no? Y diferentes a las nuestras. Yo me acuerdo cuando uno aprende inglés y te dicen, coloca la boca en posición de muerto. Y uno, ahora deja salir el sonido. Y era así una cosa loca lo que el profesor describía, ¿no? Entonces, coloca tu boca como si estuvieras muerto. Déjala caer así. Y luego deja salir el sonido, así como si tu boca no articulara nada, como si estuviera muerta. Entonces, uno se colocaba y hacía, "Ah". Ese es un sonido. ¿En serio, profesor? Por supuesto, la, "Ah". Y entonces, ok, ok. Entonces trataba de describir cómo articular ese sonido y que se pareciera de forma más fidedigna, ¿no? O por ejemplo, cuando uno aprende francés y dice, coloca tus labios como si vas a pronunciar una U, pero pronuncia una I. Entonces, ¿cómo va a ser eso una I? Entonces, cuando uno va a pronunciar una U, ¿qué es lo que hace? Pero que salga una I. Entonces, boca en posición de U, pero pronuncia una I. Entonces,
sí existen muchas más posiciones de las que nosotros tenemos, ¿no? Existen muchas otras más posiciones. Pero en el caso nuestro es un triángulo invertido, básicamente, donde si uno pronunciara en ese orden, podemos identificar a la vocal. Miren, si uno coloca su lengua en posición baja central, A. Va subiendo un poquito adelante, E. Sube un poquito más adelante, I. Retrae la lengua en esa misma altura, U. Desciende la lengua, se aproxima un poquito más al centro, O. Baja la lengua en posición central, A. Ese dibujo, ese triángulo invertido es la articulación que se da al interior de nuestra cavidad. A, E, I, U, O, A. Ese triángulo es el que usted dibuja cuando pronuncia las vocales en ese orden. En ese orden. Por eso es que tenemos vocales anteriores, central, posteriores, vocales baja, medias y altas. Ya está. Entonces, las vocales es lo más sencillito que vamos a poder encontrar para descripción articulatoria, porque ese triángulo invertido nos lo dice todo. La lengua en posición horizontal, desplazamiento, y la lengua en posición vertical, desplazamiento. Ahora, si nos hablan de vocales según la apertura de la cavidad oral, habrán algunas vocales que promueven que la boca se abra. ¿Cuáles serán las vocales abiertas? Esas donde yo hago que la boca se abra. Y también hay cuando hago que la boca se cierra, se constriñe, se reduce. Ahí vamos a tener las vocales abiertas y las llamadas vocales cerradas. Y tiene que ver con la apertura de la cavidad, ¿no? Dentro de las abiertas vamos a reconocer la A, la E, la O. Y dentro de las cerradas, tal como recordamos, ve, la I y la U. ¿Ya está? Eso es todo de vocales, no hay más. Por eso es lo más facilito, por eso hemos empezado por eso. Todo de vocales. Abiertas, cerradas, anterior, central, posterior, altas, medias, bajas. Listo. Si usted se olvida en el examen, le preguntan algo acerca de vocales, usted dibuje su triángulo invertido. Lo dibuja. Y luego coloca las vocales. A, E, I, U, O. Y ahí usted sabrá anteriores, posteriores, altas, medias, bajas, central. ¿Ya está? Abiertas, A, E, O. Cerradas, I, U. ¿Ok? Muy sencillito lo de vocales. Ya está. Características de las vocales. La salida del aire pulmonar es libre. ¿Por qué se le dice que es libre? ¿Por qué? Porque si usted pronuncia, el aire sale libre. Así, usted pronuncia el aire sale libre. Las consonantes no. Ahora veremos. Hay una obstrucción. Si yo pronuncio la che, hay obstrucción. Si yo pronuncio una ja de jarra, hay obstrucción. Las vocales no. Las vocales es o libre. No hay ruido. O en las consonantes se dice que sí. Se asume como ruido. ¿Se da cuenta? Las vocales todas son sonoras. Las consonantes veremos que hay sordas y sonoras. Las vocales, ¿qué cosas son de la sílaba? El núcleo. No puede existir una sílaba si no hay vocal. Las vocales son el núcleo. Y las consonantes son los márgenes. Y las consonantes son los acompañantes de las vocales. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces qué más tenemos por acá. Uy, ya tenemos estas preguntas, Jesús. Vocales altas, con distintivo, ya. Vamos a ver entonces ahora las consonantes que nos quedaron pendientes. ¿Ya? Pero antes de avanzar, creo que vamos a revisar esa práctica que estaba por aquí.
modo de hacer una pequeña pausa, ¿ya? Dice, identifica los enunciados expresados correctamente de acuerdo con lo establecido por la gramática normativa. Cuando le hablen de la gramática normativa, se refiere a la norma que establece la Real Academia Española. Entonces, así como había el dialecto estándar, ¿qué es lo que hace la RAE? Fija la norma. Entonces, cuando se habla de la gramática normativa, se habla de la norma que fija la RAE para preservar el dialecto estándar. ¿Ok? Entonces nos preguntan, identifica el enunciado expresado según la gramática normativa. Entonces yo tengo que buscar un enunciado que cumpla con las normas establecidas por la RAE. ¿Listo? A ver, entonces los dejo un par de minutos para que vean cuáles son los enunciados que cumplen con la norma. A ver, un par de minutitos y lo vemos. Ya estamos, ahí vamos a ir revisando juntos, ¿ya? Primer enunciado, dice ahí. ¿A qué hora tienes provisto llegar? Parece que estuviese bien. Parece. ¿No? Pero ahí hay un tema con esta palabra. Uy. Voy a salir de aquí para poder modificarlo. Miren, la palabra provisto. Muy bien. En realidad, cuando hablamos de provisto, se refiere a provisto de proveer, ¿no? Provisto de proveer a alguien de cosas, ¿no? Entonces, fulano, Mariano,
etc. está bien provisto de cosas, pero aquí no me está hablando de que esté provisto de algo, o sea, que tiene, no sé, va a haber un simulacro, ¿no? Entonces hay que estar provisto de latas de atún, galletas, agua embotellada, ¿no? Entonces, no, aquí no se refiere a eso. Ajá, muy bien. Se refiere a previsto del verbo prever, ¿no? Que indica conocer, que indica conjeturar. Entonces, ¿a qué hora tienes previsto llegar? Sería lo correcto, ¿no? Ahí hay esa corrección. No es provisto de cosas, sino es previsto de prever. Entonces, no estaría sujeto a la gramática normativa. ¿Mm? Luego tenemos ahí otro enunciado que dice, espero de que mañana te sientas mejor. ¿Cómo le suena? ¿Le suena bien? ¿Le suena que tiene algo ahí de repente? Que se puede corregir. Ajá, dequeísmo. Muy bien. Espero, yo no espero de algo. Yo no espero de que mañana sea lindo. No, yo espero algo. Verbo transitivo, esperar. Yo espero algo. ¿Qué es ese algo? Que mañana sea un buen día, que estés mejor, que venga a visitarme mi mamá. Entonces, ahí hay un uso inadecuado del de. Y al lado del que se habla del llamado dequeísmo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la expresión de más es el de. Muy bien, dequeísmo. Señor Fernández, ¿ha oído el radio hoy? Parece que estuviese bien. ¿Mm? Parece que estuviese bien. Señor Fernández, vocativo, coma. ¿Ha oído el radio hoy? Y ahí el detalle, ¿cuál sería? Cuando hablamos de radio, van a existir palabras que terminan en o, pero que se van a caracterizar como sustantivo femenino. Y entonces aquí lo correcto sería corregir el artículo para que coincida con el sustantivo femenino y sería muy bien, la radio. Pero termina en o, correcto, pero hay sustantivos femeninos que terminan en o. Ya está. Y la concordancia con el artículo se tiene que dar. ¿Qué más dice por ahí? Ganó fortunas, pero las desperdició en apuestas. Parece que no hay mayor. Ganó fortunas, él o ella, pero las desperdició, conjunción adversativa, coma, en apuestas. Está bien, diremos que este es un enunciado correcto, ¿ya? Lo vamos a marcar. Uy, no le podemos poner rojo, ¿no? Ya, entonces, ¿qué le vamos a poner? No, tampoco le podemos poner un check, ya. Vamos a ponerle aquí verdadero, mejor, ¿ya? Ya está. Luego dice, la médica le examinó, pero quiere una segunda opinión. En realidad, antiguamente solo se consideraba médico, como ustedes sabrán, muchos de los sustantivos eran solo masculinos, ¿no? Y la alternancia variaba o se decía un sustantivo, un adjetivo femenino masculino, pero ya médica está aceptado, entonces el artículo tiene que concordar con el sustantivo aceptado, por lo tanto la médica se asume como correcto, pero hay un error en este enunciado, que no es la médica. ¿Cuál creen que podría ser? Exacto. Miren, examinar algo a alguien. Entonces, la médica examinó el corazón, no sé, pues, ¿no? Examinó el hígado, el páncreas, no sé, a María. Entonces, la médica examinó, vamos a poner aquí, el hígado a María, ¿correcto?
pero quiere una segunda opinión, ya eso queda como tal cual. Si completamos este enunciado para poder comprender en real magnitud, diríamos, la médica examinó, entonces tendríamos acá, la médica, sujeto, uy Dios mío, se borraron mis herramientas, Jesús, 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 a ver, vamos a ver si está acá, ya, sujeto, lo demás, predicado. Dentro del predicado, examinó sería el verbo y es un verbo transitivo, por lo que aquello que examinó, que es el hígado, sería el objeto directo, y a quien se lo examinó, María, sería el objeto indirecto. ¿Correcto? Hasta ahí estamos más o menos bien. Sujeto, verbo, objeto directo, que es aquello que examina. A quien se lo examina, a María, sería el objeto indirecto. Esta partícula le es un reflejo del objeto indirecto. Entonces, si estamos hablando de María, ¿no? ¿No? Si estamos hablando de María, a ella, la correlación eh, sería adecuado decir, la examinó a ella. ¿Se dan cuenta? O si fuese Pedro, lo correcto sería decir, lo examinó. ¿Se dan cuenta? Entonces, este le sería, debería ser un lo o debería ser un la, ¿no? La examinó a ella o lo examinó a él, ¿no? Lo ideal sería eso. Luego dice, el baño de mujeres no están disponibles por el momento. ¿Cuál sería el error ahí? Que parece que fuese evidente porque no suena bien, ¿no? El baño de mujeres no están disponibles por el momento. Ah, si estamos hablando de el baño, es un núcleo sustantivo singular, baño. Puede ser de mujeres, de hombres, de niños, qué sé yo, ¿no? Pero la concordancia se debería establecer con el núcleo de la FN, el baño. Entonces debería ser no está disponible. Aquí el error se manifiesta en estas dos palabras. Sí, se siente muy evidente, ¿no? Porque no va con la concordancia. Luego dice, el tiempo cura todas las heridas del corazón. El tiempo, eso, cura todas las heridas del corazón. ¿Sí? No hay mayor conflicto. Ahí tenemos un enunciado verdadero también, correcto, digamos. El color de las alas de la hada son resplandecientes. El color de las alas de la hada son resplandecientes. ¿Cuál creen que podría ser el error ahí? La hada. La hada son resplandecientes. Mm. Ajá, muy bien. Laísmo. Muy bien, ahí hablamos acerca del hada, correcto. Debería ser del hada. Podríamos decir el color de las alas del hada es resplandeciente. Vamos a ver. Sí, se podría establecer la concordancia también así. Ujú. Y aquí debería ser el hada también. Por lo que debería ser el color de las alas del hada. Oye, mira, lo escribí afuera. Del hada, porque es el hada, ¿no? Ya sabemos que no necesariamente por acabar en A va a ser femenino, sino también tenemos la particularidad de masculino. Entonces, como en el caso anterior, ¿no? Que terminen en una vocal y no necesariamente va a coincidir. ¿Listo? Entonces también hay error ahí. Vamos a ponerle rojito por acá, de la, ¿no? De la, ¿ya? Pregunta 9 dice, digo, alternativa 9, el alarma del auto sonó hace unos minutos. Ah, ya, claro. Aquí debería ser la alarma del auto. Muy bien, muy bien.
Y en el último dice, lanzó el balón con mucha concentración. Él lanzó algo, el balón. ¿Cómo? Con mucha concentración. Pues sí, no hay nada inadecuado. Entonces lo vamos a colocar como verdadero también. Entonces, en esta pregunta tenemos solamente 3 opciones, la 4, la 7 y la 10, que son aquellas que van a cumplir con la norma. Ya saben ustedes cuando digan gramática normativa, está cumpliendo con la norma que establece la RAE, concordancia con los sustantivos femeninos, masculinos, con el número, evitar casos de dequeísmo, evitar casos de loísmo, laísmo, leísmo, ¿no? Esas circunstancias que la RAE se asegura de preservar la norma. ¿Con qué fin tenemos la gramática normativa? ¿Con qué fin la RAE nos da normas para poder tener un dialecto estándar? Y eso involucra que exista un denominador común para que todas las personas que hablan español respeten las normas y puedan comprenderse entre sí. Eso es lo que en realidad se busca con establecer un tipo de norma. ¿Ok? Profesora, Sí, profesora, una consulta. ¿No habría cacofonía en la 9? en la 9. La alarma. Si es que es la, ¿no? Es como decir la agua. Sí, pero hay un detalle. Sí se da el tema de cacofonía cuando el, ambos tienen la sílaba tónica, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos agua, la sílaba tónica se encuentra en la A, en la primera A, porque no es agua y no es agua, sino es agua. Pero aquí la sílaba tónica está aquí, me parece. Alarma. Y en esos casos ya no se exige hacer el cambio del artículo. Entonces, cuando la secuencia, ¿no? No permite que haya una sílaba tónica que choque con el artículo de pronto, entonces se permite, se permite. En el caso de agua, no, porque la A inicial es la sílaba tónica, agua. En cambio aquí, la A de alarma no lleva la sílaba tónica, entonces no se exige un cambio de artículo. Ujú. Eso es una regla para todos, ¿no, profesora? Para todas las Sí, palabras. sí, exacto, exacto. Eh, Se tendría que cambiar, así como en el caso de agua, sin que fuera la sílaba tónica al inicio. Pero si no, se permite, porque no es chocante, no es tan fuerte, ¿no? O sea, sí, cuando suena a, I, como que hay algo ahí que no suena tan bien, pero se exige el cambio de artículo siempre que el inicio sea con sílaba tónica. Pero en este caso no es tan fuerte ni tan chocante, por eso es que se deja y se permite que sea la alarma. Muy bien, vamos a ver entonces ahora las consonantes y ya con eso terminaríamos por el día de hoy. A ver, déjenme ver dónde están las consonantes. Acá. Vamos a ver entonces la clasificación de consonantes, ¿ya? Las consonantes o los fonemas consonánticos se van a clasificar teniendo en cuenta 3 criterios. Uno de ellos va a ser, perdón mi cámara porque despierta, no duermo, no duermo. Para que identifiquemos las 3 formas de clasificar a las consonantes. Una de ellas va a ser según el punto de articulación, la otra va a ser según el modo de articulación y la tercera va a ser según la vibración de las cuerdas vocálicas. Entonces vamos a obtener 3 formas de clasificar a los 19 fonemas consonánticos, ¿ya? Identificamos según el modo, vamos a ver según el modo. ¿Qué se refiere cuando hablamos según el modo? Suena un poco extraño, un poco ambiguo, pero cuando le hablen del modo, usted recuerde, el modo en que el aire pulmonar sale. Cuando dice clasificación de fonema consonántico según el modo, usted tiene que recordar
el modo en que el aire pulmonar sale. Y va a salir de dos formas. Por la cavidad nasal, produciendo sonidos nasales, y por la cavidad oral, produciendo sonidos orales. Entonces, cuando dice modo en que el aire pulmonar sale, usted recuerda, por la nariz y por la boca, por lo que tenemos sonidos nasales y sonidos orales. ¿Ya está? Según el modo, es eso. Ahora, los sonidos nasales se reconocen fácilmente, se recuerdan porque son poquitos. M, N, Ñ. Ya está. Nasales, cuando el aire sale por la nariz. M, N, Ñ. Listo. Y orales son todos los demás, que se subclasifican en oclusivos, fricativos, africada, lateral, vibrante. ¿Se da cuenta? Ahora, si hablamos de los oclusivos, ¿qué cosa quiere decir? ¿Por qué oclusivos? Porque los articuladores se pegan por completo, como PP, como BBB, como TTTT, como DDD. Entonces, el articulador se pega por completo. Eso es una oclusión. Pi, 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 correcto, se pega por completo. Bu, bu, bu. Ahora, los sonidos fricativos, su nombre lo dice, los articuladores se aproximan, pero no se pegan. Y el aire pasa por en medio provocando una fricción, como por ejemplo la S. Si usted pronuncia la S de forma prolongada, lo va a sentir así. Siente cómo sus articuladores se quieren pegar, pero no se pegan. Y el aire pasa por en medio y produce una fricción. Por eso le llaman sonidos fricativos. Si pegaran los articuladores, no sale la S. Miren, cuando pego el articulador, no sale la S. La F de foca, foca, foca. Si pegaran los articuladores, no sale la F. No sale. ¿Se dan cuenta? La ja de jarra, si pronuncio, si pegara los articuladores, no sale la ja de jarra. No sale. Es fricativo porque el aire sale por en medio de los articuladores. ¿Se da cuenta? La fricada es una combinación de oclusivo y fricativo. Si usted pronuncia la che lentito, lentito, así, che, che, usted va a sentir cómo sus articuladores se pegaron como una oclusión y luego se liberaron y se produce una fricción. Es una combinación, una oclusión y una fricación casi simultáneas. Che, che, che. En otras lenguas hay ts, ts, ts. En otras lenguas hay d, d, d. Nosotros tenemos solo la che. ¿Ok? Ahora, ¿de qué otra forma sale el aire? Ya sabemos que sale en oclusión, ya sabemos que sale en fricción, ya sabemos que sale de forma simultánea en una fricada, pero también va a salir en una vibrante y en una lateral. ¿Cómo es la vibrante? Cuando usted pronuncia así como Kiko, ¿no? O cuando va a decir rosa, 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 cada vez que vibra su lengua, el aire sale. Entonces, y el aire sale. Entonces, el aire sale en medio de una vibración. Por eso se le va a llamar vibrante. El modo, recuerda el modo, ¿cómo es el modo? El modo en que el aire sale. Y cuando sale en medio de una vibración, va a ser el modo vibrante. Y por último, el modo lateral. Si usted pronuncia Lalo, pero lentito, ¿no? Usted se va a dar cuenta cómo sale el aire, ¿ah? La,
lo. Usted se va a dar cuenta cómo su lengua se mueve así, de un lado para el otro. La, lo. Entonces, ¿cómo sale de aire? ¿Cómo sale de por un lado de la lengua? Por eso se le va a llamar lateral. Si usted se olvida, lo único que tiene que hacer el día de su examen es pronunciar. De repente ustedes le dicen, la L, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué descripción tiene? Y usted, oh, por Dios, la L, no me acuerdo. Pronúnciala. La, lo, lima, la, i. Y usted va a sentir cómo su lengua se pega a la zona alveolar y gira para dejar que el aire salga. Entonces va a ser, ¿qué modo? Lateral. ¿Se da cuenta? Lateral. Entonces, dentro de el modo, ya sabemos que vamos a tener las consonantes nasales y las consonantes orales. Y dentro de las orales, las oclusivas, las fricativas, la africada, la vibrante, la lateral, que vamos a encontrar en esta subclasificación de fonemas consonánticos donde el aire sale por la boca, es decir, por la cavidad oral. ¿Ok? Otra forma de clasificar a los 19 fonemas consonánticos sería, por ejemplo, según la actividad en las cuerdas vocales, la vibración. Si usted se toca aquí a la altura de las cuerdas vocales, más o menos, por afuera, no por adentro, usted va a sentir la vibración. Por ejemplo, si pronuncia la S, solo la S, sin la vocal, porque la vocal es vibrante, solo la S sería algo así como S, y no hay vibración, no hay. Si pronuncia la M sin la vocal, porque la vocal es sonora. Si pronuncia la M, solo la M, ¿cómo sería? Como si va a decir mamá, pero sin la A. Entonces cuando usted va a decir mamá, mamá, usted va a sentir claramente el momento en que sus cuerdas vocálicas vibran y producen sonidos sonoros y no vibran y producen sonidos sordos, tensos. Y listo. Claro, pero usted no va a repetir, hacer todo eso pues en el examen porque va a pensar que se está copiando. ¿No? Así como, va a pensar que se está copiando, ¿cierto? Entonces hay que recordarlos, ¿no? Por ejemplo, dentro de las sonoras, usted va a encontrar las 3 nasales. ¿Ya está? Las 3 nasales. ¿Listo? Usted va a encontrar las vibrantes. Son sonoras. La R de rosa y la R de caro, por ejemplo. Son sonoras. Ya está. Va a encontrar las laterales. También son sonoras. Y ahí tiene usted 4, 5, 6, 7. Nasales, M, N, Ñ. Vibrantes, R, R. Laterales, L, Y. La doble L de llama, pollo, mantequilla. L y Y. Hasta ahí ya tiene 4 y 3, 7. Luego va a encontrar la Y de yoyo, que se representa con esta escritura, la Y de yoyo. Y por último, va a tener la B, la D y la G. B, D, G. ¿Ok? Ahí están las sonoras. B, D, G. ¿Listo? Las que quedan son las sordas. Y va a tener ahí la J de jarra, la F de foca, la Ch de chicha, la K de casa, la interdental que nosotros no usamos, pero se tiene que poner porque es del español en general, que es la Z de zorro, la Z de zorro, zapato. Y luego tiene la P, la T y la S. Y entonces podríamos identificar, si recordamos más o menos así, las consonantes, los fonemas consonánticos sordos, donde no hay vibración, y los fonemas consonánticos sonoros, donde sí se produce la vibración. Si usted los pronuncia de forma independiente, sin vocal, sí lo puede percibir, como la S,
como la M, tal cual. Lo puede hacer sin vocales, sin vocales. Se puede percibir, ¿ok? Pero igual lo puede recordar también. Y por último, la clasificación de consonantes, fonemas consonánticos según el punto. Su nombre lo dice, según el punto. ¿Qué quiere decir? El punto en que se articula, el lugar donde se articula, la zona donde se articula. La mayoría de puntos los conocemos. Los labios, los dientes, el articulador por excelencia, la lengua. Pero hay algunos puntos que no son muy conocidos, como por ejemplo, alveolar, palatal y velar. Esos tres. Alveolar, palatal y velar. Ahora los vamos a reconocer, ¿ok? El punto alveolar es cuando usted inmediatamente después de los dientes superiores sube y encuentra una curvita carnosa dura. Inmediatamente después de los dientes superiores, por la cara interior, hay una curvita carnosa dura. Esa es la zona alveolar. Mira, ¿cómo es? ¿Dónde está? Pronuncie la L y los va a tocar. La. Pronuncie la L, la, y los va a tocar. La N, no. Ahí está. Ese es el punto alveolar. Tiene que reconocerlo, porque si no, cuando lo pronuncie en una desesperación que no se acuerde, no lo va a recordar. Pronuncie la L, la N, na. Esos son los alveolos. Si usted sigue subiendo con su lengua, va a llegar al punto más alto y va a tocarlo. Si usted empuja, no puede empujar. ¿Por qué? Porque hay un hueso. Ese es el hueso palatal. Eso que está arriba, duro, es el hueso palatal. ¿Y hay sonidos que se pronuncian ahí? Claro que sí, los sonidos palatales. Y va a tener, por ejemplo, la che de chicha. Chi, cha. Sienta cómo lo pronuncia arriba. Chicha, chicha. O la ñ de ñoño. ñoño. Arriba. ¿Se da cuenta? Entonces, hay sonidos palatales. Si usted sigue, como ya está en el punto más alto, va a comenzar a descender por la parte posterior. Y en ese descenso, usted va a sentir una zona blandita. Ya no hay duro, ya no está duro porque ya no está el hueso palatal. Es una zona blandita y es llamada la zona velar. ¿Por qué la zona velar? Porque es como un velo de carnosidad. Es como un velo, como si usted pusiera una tela, pero imagínese que la tela es de carne. Entonces, es un velo de carnosidad. Y hay sonidos que se articulan ahí, por supuesto. La ja de jarra, ahí atrás. O la K de casa. O la G de gato. Esa es la zona velar. Entonces, si usted recuerda sus puntos de articulación, que le den cualquier palabra, ¿cierto? Bilabial, sonidos bilabiales, ambos labios. Labios y dientes, como en foca, labio dental. La lengua entre los dientes y deja salir el aire, zapato. La lengua en los dientes, dentales, TTT. Sube la lengua, alveolares, la N, la L, la R, la R. ¿Se da cuenta? N, R, R, S, L. La, alveolar. Sigue subiendo, palatal, la che de chicha, la ñ de ñoño. Y ahí también se pronuncia la doble L, que es mantequilla, pollo, llama, la doble L también. Y una más que es la Y de yoyo, la Y de yate. Entonces, esa Y también se pronuncia en el punto más alto, que es la zona palatal. Y los sonidos velares, que son aquellos ya donde se desciende en la zona velar,
son tres. La K, la J y la G. Ya está. Entonces, la clasificación de consonantes según el punto es en dónde se articula. Si usted se olvida, se olvidó, y le dan, no sé, pues, la G de gato, ¿no? Ese es en el fonema consonántico de gato inicial. ¿Dónde se articula? ¿Cuál es el punto? Usted lo único que va a hacer es pronunciar. Gato, ga, ga, ga. Usted sentirá que no usa los labios, sentirá que no usa la punta de la lengua, sentirá que no hay contacto con los dientes, sentirá que no toca los alvéolos para nada y más bien es en la parte posterior, ga, 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 en la zona blandita. Entonces es en el velo. Por lo tanto, el sonido es velar. Si usted recuerda sus puntos de articulación, puede pronunciar cualquier fonema e identificar la zona que se involucra. Y la denominación suele ser similar a la zona. Velo, velar. Arriba, palatal, sonido palatal. Alveolar, alvéolos, sonido alveolar. Dientes, sonido dental. Labios, sonido bilabial. Es con el punto con que se da la clasificación. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Dios mío, ya estamos 5:42. Jesús, ya vamos a acabar, Dios santo. A ver, ¿dónde tenemos más? Por aquí había otra Profesora, paginita que... Sí, disculpe, la X que era. fa. El valor de la X va a ser el sonido velar sordo. Fa, de jarra. De J. Ja. Sí, de J también. Ya, vamos a ver aquí, dice. Gracias. No hay de qué. Pero hay un detalle ahí, miren, ¿ah? Por ejemplo, vamos a escribir acá un ratito. Miren, si yo digo, por ejemplo, jarra, ¿m? La representación fonológica, ya sabemos que va a ser entre barritas, ¿no? Y la J se va a escribir con esa X, muy bien, como dice su compañero, ¿cierto? Y con la vibrante múltiple, aquí no le puedo colocar el sombrerito, pero ya, imaginen que hay una rayita sobre la R. Jarra, listo. Pero ¿qué pasa si tenemos la palabra gerente? ¿Mm? ¿Qué pasa si tenemos la palabra gato? Entonces, ahí hay un detalle a tener en cuenta. Miren, yo veo que las dos tiene G. Entonces, siempre que yo veo una G, me tengo que preguntar, ¿es oclusiva o es fricativa? Para poder hacer una transcripción con la misma G o con la J, con la X. Si fuese, por ejemplo, con la misma G, así, el sonido sería gerente. Fonológicamente, la G es oclusiva. Entonces yo tendría la palabra gerente. Ah, no, 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 oclusiva no es. Entonces, ¿qué sería si no es oclusiva? Y de acuerdo a su sonido también, ¿no, profesora? Exacto. Entonces, usted siempre que vea una G tiene que pronunciar y preguntarse, ¿es oclusiva o es fricativa? Si es oclusiva, sería con esta y sería gerente. Ah, no, 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 no. Si fuese fricativa, sería con la X y sonaría gerente. Ah, ya, esta es. Entonces, siempre que usted ve una G, identifique qué sonido tiene. Oclusivo como una G de gato o fricativo como una G de gerente. Y en base a ello colocará la G o colocará la X. ¿Ok? En gato, por ejemplo, si yo transcribo, sería gato. Y está bien. Si le hubiese colocado la X, el sonido sería jato. Gato. Ah, no, 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 no. Este no es jato, sino es gato. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya todavía creo, la próxima o la subsiguiente clase nos toca ver poligrafía y polifonía, y ahí se ven justamente algunos casos de estas diferentes correlaciones, ¿no? Pero hay que tenerlo más o menos en cuenta por ahora. ¿Ok?
Bien, veamos entonces y un par de prácticas más. Ah, pero aquí está un cuadrito, ¿verdad? Ah, aquí está. Miren, correspondencia de los fonemas con las letras. Ajá, lo que estaba comentando el compañero. Miren, tenemos acá la P tiene correlación con la misma P, la T con la misma T, la D con la D, la Ch tiene una sola correspondencia, la F, la Y, la L, y la doble L y la doble L. ¿Listo? La R, perdón, la R, la M, la N, la ñ, la A, E, O, U. Hasta ahí vemos que hay una sola correspondencia para fonemas y para letras. Pero hay casos en que no se da eso. Por ejemplo, en los casos de poligrafía, por ejemplo. Y en este caso de poligrafía, ¿qué cosa quiere decir? Que para un solo fonema pueden haber no solo una forma de escritura, sino pueden ser dos, tres o más. En el caso del fonema B, encontraremos palabras como bota, tal cual, o vino, y ahí cambia. Osvaldo. Entonces vemos que la B puede escribirse de tres formas diferentes, con la misma B, con la B chiquita o V, como le quieran llamar, y con la W de Osvaldo. En el caso de la K, vamos a encontrar también que puede escribirse con la C de casa como en cuna, puede escribirse con la misma K como en ketchup, y puede escribirse con la Q como en queso. Ahí es que vamos a tener que tener cuidado, ¿ok? Y en el caso de la GA, del fonema GA, cuando usted lo vea entre barritas es fonema, y cuando es fonema suena como GA, GA, se va a escribir con la GA, con la misma, y se va a escribir con la GU, ante I y ante E, en guiso y en guerra. ¿Ya? Entonces, cuando yo vea el fonema GA, puede escribirse con la misma GA o puede escribirse con la GU. ¿Ya? Luego tenemos acá la S, que se puede escribir con la misma S como en sibarita, y se puede escribir con la X en la palabra xenofobia. Vemos la interdental, sonido, que es Z de zapato, y que se puede escribir con la Z, y que se puede escribir con la misma C, tanto en paz como en pecera. Y entonces ahí vemos cuándo transcribir con la interdental, cuando hay una C de casa con sonido fricativo o cuando hay una Z. ¿Listo? Y luego tenemos el sonido fricativo velar con esa X que es el... Y podemos escribirlo, miren, con J de jirafa, con X en México, y con la G en gerente o en girasol. Entonces, la ja, la X, la ja, la fricativa velar, ja, se puede escribir de tres formas diferentes. Con la J, con la X y con la misma G. Ahí hay que tener cuidado, ¿ok? La R se puede escribir con dos Rs, ¿no? O con una sola, pero eso depende de las reglas ortográficas, porque sabemos que la R al inicio, como rosa, solamente se muestra un sombrerito. Si fuese entre dos vocales, sí se muestran los dos sombreritos, ¿no? Entonces eso ya tiene que ver con una parte de escritura, ¿no? En la representación y según las reglas de ortografía, ¿ok? Y la I, por ejemplo, se puede escribir con la misma I, ¿no? Pero también se puede escribir con la Y, ¿no? La misma I en infinito y la Y, por ejemplo, en buey o en carey, ¿no? Y el sonido es de la I, de la I, de la misma I. Pero eso ya tiene que ver con la parte de escritura y ortografía. ¿Ok? ¿Listo? Entonces solamente nos falta revisar un par de prácticas. Vamos a revisarlo aquí. Dice, los fonemas finales de la palabra celular, comercial y camión, ¿en qué punto se articula? Vamos a ver. La R,
Vamos a ponerle un rojito para poder identificar, pero no se deja subrayar ya. La R, la L y la N tienen un mismo punto de articulación. R, L, N. ¿Cuál será ese punto? Tenemos bilabiales, labiodentales, palatales, alveolares y dentales. Dice que las tres coinciden en el mismo punto. R, L, N. ¿Alveolares? Alveolares, muy bien, porque si las pronuncian, están ahí. La R, 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 L, 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 N, N, N. Pronúncielo. Si usted se olvida, pronúncielo. Y ya está. Alveolares, muy bien, muy bien. Luego dice acá, escriba un par de palabras donde haya función distintiva. Ya. Puede buscar en un universo de palabras. Por ejemplo, consonantes nasales puede ser entre M, N, ñ, ¿cierto? Consonantes oclusivas dentales, solo hay dos, la D y la T. Ya está. Consonantes alveolares, hay varias, ¿no? La S, la N, la L, la R, la R, ¿no? Consonantes oclusivas velares, solo hay dos, K y GA. Y las consonantes bilabiales, ahí puede ser la B de bebé, la P de papá y la M de mamá. Ujú. Aquí hay algunos ejemplos, pueden ser cualquier palabra, cualquier par mínimo, pero aquí hay un par de ellos. Nasales, por ejemplo, la ñ y la m, año, amo. Oclusivas dentales, la T y la D, tuna, tuna. Alveolares, por ejemplo, para, pala. Oclusivas velares, por ejemplo, casa, gasa. Y bilabiales, peso, peso. Es una de las infinitas posibilidades que usted podría colocar. ¿Ok? Y vamos a ver otra práctica más que está pendiente, que sería, escribe la correspondencia fonológica de las siguientes palabras. ¿Ya? Y yo tengo aquí, lo voy a colocar porque ya no tenemos mucho tiempo, pero tenemos acá la transcripción, ¿no? Chocolate, recordemos la che, es esta representación, lo demás es similar, pero hay algunas variaciones. Por ejemplo, en la che y en la C de casa que tiene valor de K. Cho, co. Ah, es una K. Co. Entonces debo transcribir la K. Jamón. Esta J ya sabemos que se escribe fonológicamente con la X. Entonces tenemos el J. Cesto. Cuando tenemos una C, tenemos diferentes posibilidades. Puede ser una K, como en técnico, o puede ser una interdental, la Z, como en Ceci, o como en Celia, o como en Cesto. Entonces, cuando nos guiemos por la fricativa y tenemos una C, le vamos a colocar la interdental. ¿Ok? Guitarra, ya sabemos que la GU tiene forma de escritura de la GA, ¿cierto? Gui, oclusivo, gui. Elección, tenemos dos Cs. La primera C tiene valor sonoro de K y la segunda C tiene valor fricativo, por lo que le ponemos la Z. Elección. Nosotros no pronunciamos la interdental, pero es parte de la transcripción fonológica del español, así es que eso es lo que nos dice la RAE respecto a la norma para transcripción. Perseguir, ya sabemos que la GU suena como ga. Persegui, oclusivo. Correcto, colocamos la K. ¿Listo? Millas, doble L, la transcripción va a ser esta Y invertida, que es el sonido de la lateral palatal. Millas. Y en conexión, la C tiene valor oclusivo, por lo que es la K, y luego la X, como en taxi, tiene dos valores. KS, conexión. Conexión.
¿Listo? Muy bien, jóvenes. Les voy a dejar Profesora, aquí. Sí, entonces, la teta puede ser la C o la Z, ¿verdad? exacto. Cuando ustedes vean una C o una Z de zorro, la transcripción va a ser con la interdental. Pero hay que tener cuidado porque la C ya sabemos que tiene dos posibilidades, ¿no? La fricativa, que es la interdental, o la oclusiva, que sería la K, según cómo suena. Oclusiva la K, fricativa la interdental. ¿Listo? Jóvenes, aquí les dejo sus claves para que cuando tengan un tiempito desarrollen su práctica. Cualquier consulta, lo vemos la clase siguiente o entran a su consulta académica y también pueden realizar cualquier consulta para poder esclarecer algún tema que no haya quedado claro. ¿Listo? Nos pasamos un minuto, mil disculpas. Voy a tomar una imagen y con eso terminamos por hoy día. ¿Listo? Voy a colocar aquí. Y voy a colocar una de las primeras diapositivas, o esta de aquí. Ya está. Listo. Tomo la imagen y así quedamos. Muy bien, jóvenes, un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana para terminar la parte de fonología y luego ya avanzamos con lo que corresponde a mayúsculas. ¿Listo? Que pasen bonita tarde. Un abrazo. Muchas Hasta gracias, luego. profesora. Profesora. Cuídese. Chao. Gracias, jóvenes. Nos vemos. Cuídese, profesora.